Otro proyecto en esta línea muy interesante es el Google Poético, que es un librito, así, pequeño, en donde busca generar una serie de poemas a partir de datos o de información que uno ingresa en el buscador de Google, ¿no? Asumiendo el autocompletado. Al teclear en el cuadro de búsqueda de Google, el algoritmo propone ciertas sugerencias intentando predecir lo que el usuario quiere buscar. El sistema de autocompletado de Google está basado en búsquedas previas de usuarios de todo el mundo. Este proyecto, que es un proyecto de 2012, que surge en Finlandia y después, bueno, se fue, digamos, trasladando a otros lugares, básicamente también reflexiona sobre los algoritmos de búsqueda y cómo, ¿no? Y cuáles son y cómo se posicionan en primer lugar, no las búsquedas verdaderas o que tienen el contenido más fidedigno, sino las búsquedas que más entradas o visitas hayan tenido. Bueno, en este caso hay varios, ¿no? Mi vida no vale nada, mi vida no va a cambiar, mi vida no tiene sentido, mi vida no vale nada sin la Barbie secretaria, ¿no? Y se generan algunos absurdos. La otra propuesta, también que tiene que ver con el campo de las letras y las plataformas de internet, se llama Mucho Trabajo, de Pablo Kachanigian, que en realidad es un fanzine de 8 hojitas, como cualquiera de nosotros conocemos la estructura del formato de fanzine, del pliego A4 doblado. En este caso, en esas 8 páginas, Pablo condensó una novela que es imposible de ser vista en fanzine, pero si uno estuviese con el archivo digitalizado en cualquier editor de texto, podría leerlo tranquilamente porque uno puede ampliar esa imagen, como si yo hiciera esto, ¿no? Yo puedo ampliar hasta leer claramente la información. Lo mismo que si la pongo muy chiquitita, se vuelve ilegible. No es que no está, no la puedo leer. Bien, apelando a ese recurso, él hace esta obra, esta novela que se llama Mucho Trabajo, que se compone de 8 páginas de fanzine, pero cada página cuenta con 55.000 caracteres, lo que equivale a una novela de 200 páginas. Un poco también para ironizar y jugar, incluso con el tema del esfuerzo, ¿no? Esto de este título de la obra, Mucho Trabajo, y cómo se condensa ese trabajo, ¿no? En este caso vinculado con la escritura. Otra de las artistas que trabajan en el campo que tiene que ver con internet y las posibilidades que da para la escritura y la reflexión poética y artística es Belén Gallé. Belén Gallé en su página tiene un montón de propuestas y un montón también de conferencias y de contenido más teórico sobre este tipo de escrituras, y a mí me interesaba mostrarles ahora esta, que es Sabotaje Retroexistencialista. Esta es la pieza que vamos a compartir también, que es una construcción aleatoria de poesías, en donde un generador automático de poemas genera de forma prácticamente infinita posibilidades de poemas, ¿no? Todos únicos. Este es el generador. Acá están, bueno, las reglas y la fundamentación del proyecto. Acá vamos a ingresar. Entonces acá nos aparece un primer poema, ¿no? Así uno puede ir generando diferentes poemas. Los puede descargar, los puede imprimir y también los puede escuchar en voz alta. Bien, finalmente otro de los proyectos que vamos a darle lugar ahora para ver de qué trataba, y que tiene que ver más con la red social como la conocemos nosotros, en este caso porque trabaja
con Facebook. Es un proyecto creado por dos italianos, Paolo y Ludovico, en el año 2011, donde en realidad lo que hicieron fueron robar 1 millón de perfiles de Facebook, analizar las fotos de perfil que obtuvieron y clonar a partir de ellos, clonar no, en realidad crear una web, una página de citas. Por un lado, trabajamos con esta idea de intervención artística en el espacio de la red social y trabajaron fuertemente con el concepto de público también y privado. ¿Qué información cargamos nosotros en las redes? ¿Cuál desinformación es pública y cuál desinformación es privada, ¿no? Y cómo se manejan nuestros datos y nuestra información en plataformas tan grandes como lo es Facebook. El proyecto online duró 5 días solamente y después recibieron la catarata de demandas e insultos pertinentes por este robo. Al igual que el caso que veíamos del grupo de rosarinos, también se judicializó y Facebook los demandó por el robo que habían hecho y finalmente, no pudieron ganar ese litigio porque, la defensa lo que decía es que ellos no robaron información que es privada. Ellos lo que tomaron fue información pública, que es la de los datos del perfil, que es la foto y los datos vinculados a la foto, por un lado. Y por otro lado, que Facebook no se asume como dueño de nuestra información en las redes. Entonces, tampoco eventualmente era Facebook quien tenía que ir a reclamarles algo, porque Facebook no era el dueño de esa información. Con estos lineamientos es que ellos lograron, y en esas como grietas legales sobre datos e información en las redes, es que lograron no tener, que ese juicio no llegara a término. Bien, ellos por un lado hacen este cuestionamiento también sobre las redes, esto que también hablábamos la semana pasada, sobre todo con la imagen spam, cómo es que Facebook también se hizo tan popular y creció tanto, pues una gran base de datos donde nosotros cargamos la información a Facebook. No hay información cruzada, nosotros cargamos la información de qué nos gusta, qué vemos, qué leemos, cuáles son nuestros amigos, si estamos en pareja o en qué situación sentimental nos encontramos. Todo eso configura una gran red de datos que requiere como un mínimo trabajo de data entry, porque el data entry es 1. Entonces, él va a decir que ese espacio de pantalla, que se supone que es privado y es accesible solamente para, la red de amigos que uno tiene asociado a ella, en realidad tiene el potencial de convertirse público. Y de alguna manera, lo que están planteando es que nada de lo que sube a las redes es estrictamente privado, sino que es absolutamente susceptible de volverse al dominio público. Y, por otro lado, también trabajaron con la categoría de avatar o de imagen, cómo nos representamos en nuestros perfiles a las redes, ¿sí? ¿Cuáles son las fotos, las características que tienen esas fotos que subimos a nuestros perfiles y qué dicen o qué dirían o qué estereotipos, o a qué estereotipos, mejor dicho, responden esas fotos? Hablando claramente de cómo se construye esa identidad virtual a partir de, una cara, una selfie. Básicamente, a partir de esta construcción de esta identidad virtual, ellos lo que dicen es que, al robar esa identidad virtual, la pueden recontextualizar y convertir en un dato de otro tipo de información. Que es lo que hicieron cuando crearon, a partir de estos perfiles, una web de citas. Bien, ¿y cómo fue el proceso? Pues no es que ellos utilizaron el 1.000.000 de perfiles para generar la web de citas. Ellos capturaron ese 1.000.000 de perfiles, utilizaron un software de reconocimiento facial que analizó esas imágenes a partir de 6 categorías, que son las que suelen utilizarse en los algoritmos de estas
páginas de citas, que tiene que ver obviamente con estereotipos sociales vinculados a esta representación visual del perfil y vinculado a lo que se supone y se espera del otro, o lo que se está buscando del otro. Es así como se definieron estos perfiles de trepador o trepadora, de una persona que es fácil, que pueda ser fácil al encuentro con el otro, de divertido, delicado, astuto o astuta y presumida. Estas fueron las categorías que utilizaron para analizar las fotos y el software extrajo 250.000 caras que a partir de este software de reconocimiento facial, que, bueno, podían vincularse con esos datos. Y es así como crearon lovelyfaces.com. Esta página, bueno, como mencionaba, no está más online, porque fue dada de baja rápidamente. Y lo que tiene como las características principales, bueno, que es una base de datos para relaciones amorosas, obviamente, que trabaja con perfiles únicos y verdaderos y que el entorno en el cual pusieron a funcionar estos datos es altamente competitivo, ¿no? Entonces, estos datos, además, esto era lo más importante que ahora me estaba olvidando y lo leo acá abajo, estos datos además fueron publicados personalmente por cada uno de los dueños de esos perfiles. Sí, acá es donde, de vuelta, entran a tensionar estas categorías de público y privado en las redes. Esta era la pantalla, la interfaz, como se veía, cómo habían presentado la información. Y esto fue un formato de exhibición del proyecto, que también me parecía interesante ver cómo este tipo de propuestas que funcionan en las redes podían ser llevadas a un espacio museológico, y en este caso en un formato de instalación. Entonces vemos por un lado acá, estos son los paneles con las miniaturas de todos los perfiles que se utilizaron. Estas fueron las repercusiones, acá estaban las repercusiones que salieron en los medios de comunicación sobre el proyecto, la web, y bueno, el retroproyector que mostraba en otra pared, acá la tenemos, cómo era que funcionaba el esquema de funcionamiento y procesamiento de la información que habían hecho. Estos de acá son las cartas, los documentos legales del conflicto, bueno, obviamente legal, que se había armado alrededor de esta propuesta. Para ir terminando, les traigo acá otro grupo de artistas también, pertenecientes como a esta primera generación de artistas que empezaron a trabajar con las redes, como veíamos lo de Jody, que alteraban páginas que ya funcionaban. En el caso de ellos, bueno, arrancaron sus proyectos, digamos, se empezaron a ser conocidos porque clonaron la página del Vaticano a fines de los 90, también un proyecto que duró muy poquito online, porque automáticamente se dieron cuenta y dieron de baja el dominio. Pero bueno, ellos trabajan un poco con esta idea de sabotajes, ¿no?, a determinadas plataformas o con cómo capitalizan y estudian diferentes facetas que tiene Internet y las redes y buscan generar la crítica o el cuestionamiento a partir de ello. Y vamos a ver 3 proyectos. El primer va a ir introduciéndonos en esta forma de trabajo. Uno de sus proyectos de 2014 se llama Resultado de la búsqueda de imágenes, que además es un proyecto no de autoría propia, sino que es una idea que ellos compraron a otro artista, que básicamente consiste en ingresar de vuelta en el buscador, como puede ser el de Google, que veíamos en el Google Poético, ingresar en el buscador una palabra. En esta imagen que estamos viendo acá habían ingresado la palabra guest, invitado, y ver cuáles son las imágenes que devuelve la palabra, como hicimos en el TP número 1. Ellos, a partir de la imagen que más resultados tiene, que son las primeras que salen, ordenan por comercios virtuales
la impresión de esa imagen en diferentes soportes. En este caso tenemos en una almohada, una taza, un libro, un catálogo y una lámpara. Entonces es la misma imagen impresa en diferentes objetos que la encargan por internet y la hacen enviar al salón de exposición. Entonces ellos directamente, concertado el día y la hora, en la sala de la galería y en la sala de exposiciones, reciben el pedido, abren y montan. Con esta estrategia de trabajo, en esta misma línea, está esta otra propuesta, pero utilizando la palabra Deep Web o web profunda, ¿no? Que la hicieron imprimir la imagen, que surgió en primer orden, la imprimieron, bueno, en la toalla, la malla, acá masculina, el case del celular, una goma, esto es una goma de borrar, la etiqueta de una goma de borrar. Y acá, aprovechando no solamente esta estrategia, sino esta búsqueda sobre la Internet profunda, es que vamos a empezar a ver dos proyectos que ellos realizaron investigando cómo es que funciona y qué es lo que sucede con las informaciones que se censuran en Internet. Está es noticia de estos últimos días y semanas que se han hackeado y se han robado todas las contraseñas de la plataforma Zoom para realizar las reuniones virtuales. Y todo el mundo alterado para encontrar otra plataforma que funcione con esas características y que los datos que uno suba, esas contraseñas y esos datos sean seguros. Si han leído un poco sobre esa información, habrán escuchado que esas bases de datos con esos datos de usuario y esas contraseñas robadas se ofrecían hasta de forma gratuita en la Darknet, ¿no? En la Internet oscura. Esa Internet oscura es una red que funciona montada a la red de Internet que manejamos nosotros y que incluso en este momento estamos usando. La gran diferencia es que en la Darknet, en la Internet oscura, los datos, la información, todo lo que circula en ese espacio que utiliza nuestros servicios, digamos, legales, no están indexados. Esto quiere decir que no se conoce, no se puede saber quiénes envían información y quiénes reciben información. Ese camino, esa ruta, no existe, no está. Por eso es el emporio de la ilegalidad y de los contenidos ilegales que circulan en esa Internet. Nosotros, en la Internet oficial y legal que todos conocemos, si quisieran rastrear, ¿no?, desde qué computadora se envió una información o bueno, si se han robado datos, se puede hacer ese rastrillaje. En la Internet oscura eso no sucede porque la información no está indexada, ese camino no existe. Por eso es que, bueno, el tráfico de diferentes cosas y de diferentes contenidos, que ahora vamos a empezar a ver un poco más sobre eso, suceden en esa Internet oscura. De este grupo de artistas, de esta pareja de artistas, ellos en el 2015 trabajan con esta obra que se llamó Dark Content, contenido oscuro, en donde primero crean una serie de avatares que van a hablar en nombre de una serie de entrevistas que le hicieron a personas, a los moderadores en realidad de las redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Hay un montón de personas que trabajan en condiciones paupérrimas y sin ningún tipo de protección de derechos laborales, que trabajan constantemente frente a una pantalla chequeando cuáles son las imágenes y sobre todo las imágenes y los videos que se suben a internet. Y cuando encuentran videos que no responden a las pautas, a las pautas, digamos, de visibilidad de las plataformas, los dan de baja. Esos videos pueden estar vinculados con violencia de género, violencia animal, con pornografía infantil, bueno, con contenidos de todo tipo, incluso cosas que seguramente ni nos imaginamos.
Pero bueno, toda esa basura, podríamos llamarla de esa manera, todo ese contenido basura que circula en las redes, alguien lo ve, lo censa y decide qué queda en la web y qué se le da de baja. Muchas de esas cosas que se dan de baja luego se filtran en la dark net, ¿sí? Bueno, este grupo de artistas entrevistó a varios de estos moderadores para, bueno, saber cómo era su trabajo. La obra consiste, es una instalación, ¿no?, que tiene una disposición incómoda para visualizarla, y uno puede escuchar, bueno, estos relatos. Y, bueno, una de las cosas que también surgían, que del mismo modo que hay criterios, ¿no?, que tienen que ver con evitar hacer circular contenidos, como les mencionaba hace un rato, que pueden ser violentos o pornográficos, en esa línea, también hay ciertos criterios de censura que, bueno, que son cuestionables porque tienen que ver, por ejemplo, con la homosexualidad, tiene que ver con prejuicios de identidades también genéricas o religiosas. Entonces, esos lineamientos para censurar, bueno, obviamente son sumamente cuestionables y problematizables. De hecho, en Facebook es muy común que sea situaciones de desnudos o que se interpretan, digamos, como racistas, aunque no lo sean, son censurados o las cuentas son anuladas e inhibidas. Bueno, eso quiere decir que no todo está hecho por un algoritmo, no solamente son algoritmos de inteligencia artificial los que analizan la información que circula en las redes para ver si sigue siendo visible o se le da de baja. Hay personas atrás de esos contenidos, y lo más movilizante, creo yo, de este proyecto, o lo que a mí particularmente más me conmocionó, es que estas personas que no se reciben además asistencia de ningún tipo psicológica, o ni de contención, ni de procesamiento de lo que ven, sí recuerdan claramente la imagen o el video, el contenido básicamente, que los hizo desistir de ese trabajo. Decir, bueno, basta, hasta acá, yo no salgo de este tipo de trabajo. También intentando problematizar la información que circula por la red oscura. En el 2012 armaron un proyecto que se llamó El Video de Emily, en donde ellos armaron primero una página que te invitaba a ver el peor video de todos los tiempos. Cuando vos entrabas a ese link, a ese vínculo, aceptabas, autorizabas en realidad que se te prenda la cámara de la computadora para filmar tu reacción, para poder ver el video. Bien, el video que se mostraba era un video que se sacaba de la darknet, de la internet oscura. Se tomaba un video de la darknet y te lo mostraban. Y lo que filman ellos es las reacciones de las personas viendo ese video. Bueno, esto que yo acá tengo capturas, pero si buscan el proyecto está, bueno, obviamente están los videos completos. Es impresionante la forma en que se transfiguran las personas que están viendo esa filmación, ese contenido, hasta que, bueno, algunas terminan tapándose los ojos o apagando, cerrando la pantalla de la computadora, dando, cuestionando de vuelta, primero, cuáles son los contenidos, qué es eso que se está viendo pero que no se ve en realidad, pues es un contenido que nos es negado. E incluso una vez que, eso es parte del proyecto, ¿no?, una vez que ese contenido es visto por estas personas, es destruido. Eso, bueno, se hace a partir de los algoritmos que este grupo de artistas propone. Esto que es uno de los proyectos como más fuerte, si se quiere, de esta línea de propuestas que hemos visto hoy, un poco también reflexionando sobre que el Internet que conocemos no es la única Internet que hay, ni la información que subimos a las redes también es una información que de alguna manera deja de
pertenecernos a nosotros. De hecho, bueno, tal vez ustedes ya lo han hecho, pero con esto de que se robaron las, bueno, contraseñas y usuarios de otras plataformas, yo entré en Mozilla Monitor y agregué mis mails a ver si en algún momento habían sufrido sabotaje y me enteré que sí, a partir de dos aplicaciones se habían robado datos, ahí figuraba una en el 2015 y otra en el 2018. Así que bueno, un poco tarde, pero me fui a cambiar las contraseñas. Es decir, es algo que sucede de forma solapada a nuestra circulación de información. Del mismo modo que esa idea de que Internet es una plataforma libre donde podemos acceder absolutamente a cualquier contenido es falsa, y de hecho los países pueden regular, y pueden regular, no, regulan, muchos países regulan cuáles son las, como las comunidades y las redes a las cuales eh, sus ciudadanos pueden acceder, es decir, los contenidos a los cuales pueden acceder. Lo mismo cuando nosotros lanzamos una búsqueda en internet, no nos muestran todos los resultados, sino nos muestran los resultados de una parte, de un sector que está geopolíticamente posicionado, ubicado y pensado. Bien, con esto cerramos la clase de hoy. Con esta diversidad de propuestas intenté darles como un pantallazo de diferentes proyectos que abordan diferentes problemáticas y que todos funcionan en Internet. Les dejo los links a continuación y la semana que viene voy a estar explicando el trabajo práctico número 3 y viendo otros proyectos también de producción en las redes. Les dejo un abrazo muy grande y buena semana.